Dios te bendiga, feliz inicio de semana. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente de encontrarnos por esta pantallita. Pero siempre y ante todo que sea el Espíritu Santo dándome una vez más sabiduría, desenvolvimiento, inteligencia de esta palabra, que sea el Espíritu Santo fluyendo sobre mí y tú abre tu corazón aquí para recibir este mensaje y esta palabra de edificación para tu vida. Y ante todo, vengo con un tema que el Señor puso en mi corazón. Dios ha escuchado el clamor. Dios ha escuchado el clamor. Muchas veces hemos pasado por diversas pruebas, dificultades, atribulaciones, momentos difíciles donde realmente creemos que nadie nos entiende, donde nadie nos va a acudir, nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza, el ánimo o nos va a traer justicia sobre nuestras vidas. Pero hoy vengo con una noticia para tu vida. Dios ha escuchado el clamor de tu vida. Necesitamos entender que no hay un dolor, no hay una dificultad, no hay un proceso que realmente el Señor no pueda entendernos y no pueda ayudarnos, no pueda ser el abogado o el defensor de nosotros. Es importante que entendamos que muchas veces hay personas que no van a entender el llanto de nosotros. Muchas personas no van a comprender el dolor que tú puedas sentir por dentro. Muchas veces hay personas, familia, esposo, hijos o tu esposa no van a comprender lo que tú estás pasando, la temporada difícil que estás viviendo. No vas a poder tener, como quien dice, alguien que te anime, te fortalezca, alguien que te dé una palabra. Pero hoy vengo de parte de Dios para hacerte entender que Dios ha escuchado el clamor, Dios ha escuchado el llanto, Dios ha escuchado esa tristeza, Dios ha escuchado lo más profundo que tienes en tu corazón, a veces como un luto, un vacío, una soledad. Dios ha escuchado lo más profundo de nosotros. Y hoy quiero hacerte entender cómo el Señor nos hace comprender a nosotros que a pesar de que nosotros muchas veces somos lo que le damos la espalda, somos lo que realmente le decimos a nuestro Padre Celestial, apártate, porque muchas veces no solo decimos con palabras, pero sí con acciones y con comportamiento. A veces nosotros decimos, creo en Dios a mi manera, creo en Dios a mi forma, a mi manera, pero resulta que nuestras acciones y nuestro comportamiento le dan la espalda a Dios. Y ahí cuando realmente el Señor permite que experimentemos la soledad, el luto, el dolor, el vacío, la depresión, realmente vemos injusticia, pasamos por momentos tan críticos que nosotros decimos, nadie me entiende, nadie me comprende, pero aún lo más profundo que nosotros podamos sentir como ser humano dentro de nuestro corazón, el Señor nos hace entender que Él está ahí siempre para hacernos entender. He escuchado tu dolor, he escuchado tu llanto, he escuchado las veces que siente que nadie te entiende, que nadie te comprende. Hoy quiero hablar específicamente de esto porque la palabra nos enseña que muchas veces el pueblo de Israel fue el que decidió no ver a Dios, decidió no escuchar a Dios, decidió apartarse de Dios, decidió no atender a Dios. Y ahí es cuando el Señor los entregó en manos de sus enemigos y ellos tuvieron consecuencia y ellos pudieron ver en ese momento, como quien dice, esclavitud sobre su vida, no porque Dios quiso, sino porque ellos se olvidaron de Dios. Y eso les trajo totalmente consecuencia en su vida. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Creemos que lo vamos a poder lograr con nuestra fuerza, creemos que lejos de Dios vamos a poder, como quien dice, vencer las cosas. Y esto no es con la manera de la fuerza humana de nosotros. Si no tenemos a Dios, no vamos a poder vencer, resistir, no vamos a poder aguantar en ninguna área de nuestras vidas. Por más que podamos nosotros estar saliendo adelante económicamente, pero sentimos un vacío. Por más que podamos tener económicamente muchas cosas, pero sentimos una soledad. Por más que todo esté avanzando, siempre hay algo que realmente necesitamos por dentro, y es la falta de la presencia de Dios, del amor de nuestro Padre, el amor de ese amigo, el amor de ese Dios que nos comprende a nosotros y que Él permite su ausencia muchas veces en nuestra vida. Es para que nosotros entendamos como humanos que siempre nosotros vamos a necesitar de Él. Y me llamaba la atención, ayer terminé la prédica con este verso, pero hoy lo voy a comenzar nuevamente con este verso, porque Isaías resalta en el capítulo 49, verso 14 al 16, un verso que el Señor me hacía entender algo maravilloso. Y es como les dije ayer, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero Sión dijo,
Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí está siempre tus muros. Una de las cosas que vemos aquí en este verso, como el Señor resalta, que aunque la mujer se olvide del hijo que tuvo por 9 meses en el vientre, aunque la mujer se olvide de esa criatura cuando nació, Dios no se olvidará de ti, ni de mí, y de nadie, que realmente Él tenga su mirada puesta sobre nosotros. Y es por eso que nosotros necesitamos comprender que muchas veces somos nosotros los que hemos sido malagradecidos, que siempre nos hemos levantado a darle la espalda a Dios cuando Dios siempre ha querido acudirnos, ayudarnos, a levantarnos, y que tiene planes siempre de bien y no de mal hacia nosotros, pero somos nosotros los que desechamos esos planes para agarrarnos nuestros planes. Cuando nosotros agarramos nuestros planes, nuestras decisiones, vamos a fracasar, vamos a llorar, vamos a tener momentos tan críticos que realmente va a llegar un punto que nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder solo, que siempre vamos a tener que necesitar de Dios. Entonces Él dice aquí y compara la palabra: se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Cuando una mujer realmente tiene por 9 meses esa criatura en su vientre, lo que más anhela es conocer a su criaturita. Lo que más anhela es conocer cómo va a ser su niño, para abrazarlo, para oler a ese bebé, para pasar tiempo con él. Y el Señor dice: la mujer se olvidará de ese niño cuando nazca, aun si ella se llega a olvidar, pues yo no me voy a olvidar de ti. O sea, compara el amor de una madre hacia un hijo. O sea, el amor de una madre hacia un hijo es muy grande. Imagínate el amor de Dios hacia ti. Imagínate el amor que Dios tiene tan profundo hacia nosotros como seres humanos. Somos nosotros los que realmente nos hemos olvidado de Dios. Yo siempre he podido resaltar en la palabra que el Señor nos da millones de promesas como Padre, como amigo, como consolador, como consejero, como ese Dios maravilloso que se nos puede revelar a nosotros, a nuestra vida, de cualquier forma, pero somos nosotros los rebeldes, somos nosotros los que hemos querido hacerlo a nuestra manera y a nuestra fuerza. Cuando el Señor llama a Moisés, cuando el Señor le da ese encuentro con la zarza a Moisés, cuando el Señor habla con Moisés, no se trataba de nada más hacia Moisés, no se trataba nada más como el Moisés, el libertador de Israel, se trataba de un pueblo, se trataba de una nación que había dejado a Dios, que se había olvidado de Dios, que no quería de Dios, que no quería escuchar a Dios. Y ahí nos damos cuenta que el Señor llama a Moisés, es porque escucha el clamor de un pueblo, es porque escucha, como quien dice, el gemido de un pueblo, el dolor, la esclavitud, la depresión, en las condiciones que estaba un pueblo oprimido por un faraón. No se trataba de Moisés, se trataba de un pueblo que necesitaba ver la mano de Dios obrar sobre ellos, ver la justicia de Dios sobre ellos. Y estamos viviendo tiempos como los tiempos de Moisés, donde realmente hay un pueblo que clama, hay un pueblo que gime, hay un pueblo que necesita el día de hoy entender que Dios ha escuchado su llanto, que Dios ha escuchado su dolor, que Dios ha escuchado realmente lo que ha pasado por sus corazones, lo que realmente hemos experimentado por tanto tiempo. En el tiempo de Moisés, el Señor levanta a un Moisés, levanta un libertador, pero era porque Dios se había compadecido, había escuchado el clamor de un pueblo. Una de las cosas que me llama la atención es que Dios había escuchado. Eso es como cuando tu hijo está en desesperación, está llorando y tú no sabes en ese momento qué es lo que está pasando y tú te desesperas al escuchar a tu hijo llorando, a tu hija llorando, y tú dices: pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y te vas al lugar donde él está o al lugar donde ella está y corres al saber que tu hija está llorando. Te desespera porque ves a tu hija
hija o a tu hijo llorando en ese momento. ¿Cuánto no más Dios puede estar escuchando el clamor de un pueblo ahora? ¿Cuánto no más Dios puede estar escuchando el gemido, el dolor, el luto, la depresión, la soledad que puede sentir el corazón del ser humano, del pueblo venezolano, de tu vida? El día de hoy Dios ha escuchado el clamor. Dice la palabra, lo voy a leer desde el principio porque quiero que escudriñemos aquí, porque aparentemente Moisés había huido a Egipto, a Madián. Aparentemente Moisés había huido a Madián de Egipto porque había matado a una persona, porque esta persona literalmente ve que se están metiendo con los hebreos y él defiende. Una de las cosas que eso es lo que voy a hablar mañana, el llamado o lo que tenía por dentro. Moisés como que estaba gritando, ser una persona con autoridad, que no le gustaban las cosas mal. Aparentemente cuando él mata a esta persona, era una persona que no estaba viendo las cosas bien y por eso defiende a estos hombres de los hebreos. Una de las cosas que me llama la atención, que lo hace de la mala manera, lo hace de la forma incorrecta, pero buscó de hacer la justicia. Y es lo que nosotros necesitamos entender, y de mañana voy a hablar sobre buscar la justicia con nuestras propias manos y buscar la venganza con nuestras propias manos, porque realmente nada va a salir bien cuando lo hacemos con nuestra fuerza. Pero cuando le damos el lugar a Dios, de que Dios sea el que vengue, el que haga la venganza, el que busque la fuerza, a ayudarnos, a levantarnos, a redimirnos, todo va a salir mejor. Entonces, aparentemente había huido a Madián, a buscar, como quien dice, la forma de huir del problema. Y así hay muchas personas huyendo del problema, huyendo de la situación, huyendo de las cosas que realmente por un momento han pasado. Yo quiero que entendamos que cuando nosotros huimos de los problemas, cuando nosotros huimos de esas cosas que realmente no queremos enfrentar, en cualquier momento el mismo Dios nos va a dar esa valentía para que nosotros enfrentemos las cosas como vamos a decirlo así, con valentía, enfrentando las cosas que entendamos que no podemos huir, sino que siempre tenemos que enfrentar y ser valientes, la palabra, ser valiente en cada situación, que huyendo no vas a solucionar nada, sino enfrentando la realidad de lo que está pasando en tu vida. Dice la palabra que él estaba apacentando las ovejas de su suegro. En ese momento es cuando él realmente estaba como acomodado, estaba como relajado, trabajando en ese momento, sirviéndole a su suegro. Y así hay muchas personas acomodados y huyendo de una situación. Y yo quiero que hoy entiendas de parte de Dios. Esto no lo tenía, como quien dice, para la prédica, pero el Señor me lo está poniendo, que lo hable, y si lo quiere, que lo hables por algo, porque específicamente le está hablando a alguien. No huyas de los problemas, no huyas de las situaciones, enfrenta, porque en cualquier momento vas a tener que llenarte de valentía y Dios te va a tener que dar la fuerza para que seas valiente, para que puedas entender que huyendo nunca vas a poder solucionar las cosas. Tienes que esforzarte y ser valiente para poder ser, como quien dice, efectiva y efectivo y ver las cosas del punto de vista que el Señor quiere que veas, para que puedas ver la mano de Dios obrar en tu vida. Con la cobardía no vas a llegar a nada. Sé valiente, esfuérzate, te dice el Señor. Dice la palabra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Llegó un momento que esta persona ha llegado en un lugar santo, ha llegado en un lugar que se establecía la presencia de Dios. Y dice la palabra, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y lo miró y vio la zarza arder en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés le dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Una de las formas que el Señor va a hacer todo lo posible, que nosotros podamos
prestarle atención. Hay momentos en nuestra vida donde nos queremos olvidar de Dios. Hay momentos en nuestra vida que queremos huir de Dios. Hay momentos en nuestra vida que nosotros vamos a querer, como quien dice, apartarnos de Dios. No vamos a querer saber de Dios. Pero Dios va a hacer todo lo posible de llamar la atención en tu vida para que entiendas el lenguaje de Dios y puedas como ser capturado ante Dios y puedas entender el llamado. Hay momentos en nuestra vida donde realmente nosotros somos lo que queremos huir de Dios. Estamos como Jonás, pero llega el momento donde el mismo lugar nos va a sacudir para que nosotros entendamos el lenguaje de Dios, que ha llegado el tiempo de servirle a Dios, ha llegado el tiempo realmente de escuchar a Dios y de atender ese llamado. Vemos aquí el encuentro de Moisés con Dios, vemos el encuentro que el Señor tenía en ese momento con Moisés a sola. Hay momentos en nuestra vida, él estaba sirviendo a su suegro, él estaba apacentando las ovejas, pero una de las cosas que me llama la atención es que no había nadie allí, solamente él y las ovejas. ¿Qué pasa allí? Que el Señor muchas veces va a permitir que tú estés sola, que tú estés solo, que en ese momento cuando Él te quiere hacer llamar la atención, hello, estoy aquí, mírame, te estoy buscando, mírame, va a poner esa zarza, va a llamar la atención en tu vida con algo tan insignificante y te va a hacer entender en ese momento que no va a estar hijo, que no va a estar papá, que no va a estar nadie y tú dices, pero ¿qué es lo que me pasa? Aparentemente vivo con mi mamá, con mis hermanos, con mis primos, con mis sobrinos, con mis hijos, estoy viviendo con mi mujer, pero es como que si al mismo tiempo me siento sola, es como que si al mismo tiempo me siento vacía, es como que si al mismo tiempo es como que nadie me entiende. Es Dios haciéndote entender, llamando la atención para que atiendas la voz de Él y puedas atender en ese momento tu llamado y tengas un encuentro con Jehová de los ejércitos y puedas entender qué es lo que cargas, qué es lo que porta, a qué naciste, por qué estás viva todavía, por qué todavía vives. Y ahí es cuando vas a encontrar tu identidad. ¿Cuál es la identidad verdadera que el Señor te da? El encuentro por la cual tú naciste desde el vientre de tu madre, porque estás todavía en la tierra. Y te va a hacer entender cuál es tu llamado. Dice la palabra que él veía una zarza que no se consumía porque realmente ardía demasiado las llamas. Y él dijo, yo voy a acercarme porque esta zarza no se apaga, porque realmente no se consume. Aparentemente pude entender el fin de semana que la zarza era la representación de un pueblo que ardía a pesar de la dificultad que pasaba y vivía, a pesar de lo difícil. Y hay momentos en nuestra vida que pasamos por procesos, dificultades, y tú dices, bueno, pero pasé por esto, pero no me derrotó, bueno, pero pasé por esto, pero sigo en pies. Oye, pero pasé por estas cosas y estas dificultades, pero todavía estoy vivo, todavía estoy viva. Esa era la representación de la zarza. Esa era la representación de que no se consumía. Y cuando tú tienes un llamado, cuando tú tienes algo de parte de Dios, no te vas a consumir, no te vas a morir, no te vas a quedar tirada ahí, no te vas a quedar tirado ahí. ¿Por qué? Porque hay algo que te consume, hay algo que arde, perdón, hay algo que arde sobre ti, que a pesar de los momentos tan críticos y difíciles, tú todavía sigues en pie. Entonces, la representación de la zarza, pude aprender el fin de semana que era una zarza que ardía, pero lo que representaba esa zarza era el pueblo, que a pesar de la esclavitud, en las condiciones que estaba, todavía ardía. Entonces ahí es cuando él tiene, como quien dice, el encuentro y le hace entender el Señor el llamado. Dice la palabra. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque por causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo
al mirar a Dios. Aquí hay dos cosas que el Señor me enseña, que cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Dios, tenemos que quitarnos el calzado. Y el calzado representa el pecado. El calzado representa la inmundicia, la concupiscencia. El calzado representa todo lo que realmente nos hace impuro delante de Dios. Eso representa el calzado. Aparentemente la tierra que él pisaba era tierra santa. Y Dios le dice, no te puedes acercar hasta que no te quites el calzado. Cada vez que tú y yo tenemos un encuentro con Dios, cada vez que tú y yo vamos a la presencia de Dios, el Señor nos va a decir, quítate el calzado, quita la hipocresía, quita la arrogancia, quita la soberbia, quita el ego, quita las mentiras, quita la chismoseadera, quita todo eso, porque el lugar donde está es santo. Y cada vez que tenemos un encuentro con Dios, necesitamos comprender que Él es santo. Una de las cosas que Dios le dice en ese momento a Moisés, 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 cada vez que nosotros nos damos cuenta que el Señor nos llama dos veces, Samuel, Samuel, recordemos cuando el Señor llamó a Samuel, ahí es cuando realmente el Señor está intentando de hacernos un llamado, de darnos a entender que hay un encuentro sobrenatural, que va a haber una transformación sobre tu vida, que a pesar de lo que has vivido y has experimentado en tu vida, el Señor está llamando la atención para que entiendas por qué todavía estás viva o vivo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor le está diciendo a Moisés, todavía me estoy acordando del pacto que hice con Abraham, que hice con Isaac y que hice con Jacob. Y ahí le dice, en ese momento dice la palabra que Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un encuentro con Dios, lo primero que a nosotros nos da es miedo, porque el enemigo y la carne va en contra de lo que nosotros tenemos que, como quien dice, en el llamado con Dios. Va en contra de que nosotros dicen, no, yo mejor me quedo tranquila, no, yo mejor me quedo tranquilo, yo no quiero compromiso con Dios. Tengo como miedo de acercarme, tengo como miedo de escucharlo, tengo como miedo de atender ese llamado, tengo como miedo de saber qué quiere decirme Dios. En ese momento él cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y así hay muchas personas teniendo miedo, temor de mirar a Dios, para entender que en ese momento el Señor lo que quiere es hacerle comprender el llamado de sus vidas. Pero quiero hacerte entender algo que anoté aquí. No se trata de ti, sino de los tuyos. No se trataba de Moisés, no se trataba nada más del llamado. Se trataba de lo que Moisés iba a hacer con su gente. Y cada vez que el Señor te está llamando, y cada vez que el Señor está encendiendo esa zarza, cada vez que esa zarza está encendida, y cada vez que tienes ese encuentro con Dios, es Dios haciéndote entender que los tuyos, que tu familia, que tus hijos, que tu esposo, que tu generación necesita de eso que tú cargas, y que eres tú realmente el libertador de tu familia, que eres tú el libertador de tu barrio, de tu generación. Dice la palabra, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, una tierra que fluye miel, leche y miel, en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del heveo, del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, a los hijos de Israel. El Señor le revela es lo que está pasando con el pueblo. El Señor le hace entender, he escuchado el clamor, he visto el dolor, he visto la esclavitud, he visto cómo los oprimen, he visto cómo ellos están, he visto el dolor de ellos. Entonces ahí nos damos cuenta que no se trataba de Moisés, se trataba de una generación que estaba oprimida, en esclavitud, en dolor,
y en llanto, que estaban siendo oprimidas por Faraón y por todos los egipcios. Y es lo que está viviendo el venezolano hoy en día. Es lo que está pasando el venezolano, que por un día pusieron su mirada en su sabiduría humana, por un día nos olvidamos de Dios, pero hoy el Señor ha escuchado el clamor de un pueblo. Hoy Dios ha escuchado el clamor de ti y el Señor te está diciendo, no se trata nada más de tu llamado, no se trata de ti, se trata de lo que voy a hacer contigo para tu generación, para con tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para tu entorno, para ese lugar que el Señor quiere levantarte, para que levantes a los otros, para que levantes a los que están oprimidos, cansados, enlutados, a los que el enemigo les está robando la paz, a los que el enemigo los está llevando a la esclavitud espiritual. Y el Señor le hace entender y le hace en ese momento el llamado, pero le hace comprender lo que tenía que hacer con el llamado. Cada vez que Dios te llama, te hace entender que tienes una asignación y la asignación es ir a levantar a los tuyos a través de Dios. Migdeli, sabes que yo he intentado de levantar a mi esposo. Sabes que yo he intentado de levantar a mi esposa. Sabes que yo he intentado de levantar a esa hija rebelde. Sabes que yo he intentado de levantar a ese hijo. Tú sabes que he tenido últimamente problemas y dificultades con mis hermanos, mis tías, mi familia, con mi mamá. Pero yo quiero que ellos cambien. Yo quiero que ellos puedan ser diferentes. Y el Señor te dice el día de hoy, cuando Él llamó a Moisés, le hizo entender a Moisés que no iba a ser con su fuerza que Él iba a levantar al pueblo, que no iba a ser con su fuerza Él enfrentársele a Faraón. O sea, no iba a ser fácil para Moisés poder levantar al pueblo y ir, como quien dice, a enfrentársele a Faraón. Pero con la fuerza de Jehová iba a poder hacerlo. Con la autoridad de Jehová iba a poder hacerlo. ¿Qué te quiero hacer entender? No puedes agarrar lucha con ese hombre o con esa mujer o con esos hijos o con esos vecinos o con esas personas que están queriendo en este momento hacerte la guerra. Solamente con la fuerza de Jehová, con la autoridad que Dios te dé, con la sabiduría y la inteligencia, con el Espíritu Santo vas a poder vencer todo lo que realmente ha querido oprimirte y llevarte a la esclavitud. Solamente con su presencia es que nosotros podemos enfrentar las cosas. Cuando el Señor nos ordena y el Señor nos dice, echa para adelante, dale de esta manera, métete por aquí, es de esta manera, es que nosotros vamos a poder ver las victorias y vamos a poder ser vencidos y vamos a ser efectivos en nuestras vidas, porque realmente no se trata de nosotros, se trata de quién va con nosotros y es Jehová de los ejércitos. Y es lo que muchas de las personas hoy en día no han entendido como venezolanos, que esto que estamos viviendo no va a ser con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Jehová de los ejércitos. Se han levantado muchas personas a quererlo hacerlo a su manera, pero ahí es cuando Dios se sienta y dice, háganlo a su manera para que ustedes vean que no lo van a poder lograr. Cuando se den cuenta que solamente conmigo es que van a poder vencer. Cuando le demos la prioridad a Dios, cuando le digamos a Dios, nos cansamos, lo hicimos de la manera, a nuestra manera. Hazlo ahora tú. Ayúdanos a hacerlo a tu manera. El Señor dice, ahí es cuando van a ver la mano mía obrar. Entonces es importante que nosotros nos autoanalicemos, porque como humanos somos demasiado porfiados. Como humanos somos personas que realmente queremos hacerlo a nuestra manera y nunca es a nuestra manera. Aquí vemos a un Moisés recibiendo un llamado. Aquí vemos a un Moisés viendo a Dios prácticamente cara a cara, escuchando el llamamiento. Vemos a un Dios que realmente le está haciendo entender que el pueblo necesitaba de Dios y de Él, porque Él iba a ser el libertador. Y quiero resaltar la manera de cómo actuó Moisés, porque a ti te ha pasado, a mí me pasó al principio. Excusas, siempre tenemos una excusa ante Dios. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, lo primero que el Señor me dijo, levántate a predicar. Y lo primero que me entregó fue las redes sociales, el Facebook nada más, no YouTuber.
y mi Instagram fue el Facebook. Y yo le dije esto al Señor: ¿cómo yo voy a predicar si yo ni siquiera tengo a nadie cómo predicarle allí? Si yo no tengo a nadie que predicarle, yo no voy a predicar. Así mismo le dije, yo no voy a predicar. No, yo no. Y, y recuerdo que yo leí un versículo donde dice: levántate y ve a las plazas. Y yo, ¿de qué? Yo no, yo levantarme una plaza, a mí eso me da pena, me da vergüenza. Yo no. Y lo primero que el Señor me ha mandado, mira, a mí yo no sé dónde llegó tanta gente mandándome la solicitud por el Facebook. Yo no, a mí nunca se me olvida, pero era una cantidad de gente que yo decía: ¿de dónde salió este poco de gente? Y el Señor me dijo: tú me dijiste que no tenía gente a quien predicarle, ahí te mando la gente, levántate a predicar. Y yo no podía predicar porque me daba la vergüenza, me daba pena, la cara se me ponía roja. Yo no sabía cómo hablar, no sabía ni cómo leer la Biblia. Yo recuerdo que cuando yo prediqué por primera vez en el Facebook, yo lo que podía agarrar era un versículo, y lo que podía entender de ese versículo lo decía con toda la pena y la vergüenza. Recuerdo que yo me ponía así en una mesa y enredaba mis pies sobre la mesa para sostenerme de los nervios que me daba. Y era porque quería obedecer a Dios, pero le puse excusa. Y así estaba Moisés, le puso excusa. Dice la palabra en el verso 10: ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Entonces Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Dice la palabra: dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y él le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúnes a los ancianos de Israel y diles: Jehová, Dios de vuestro padre, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Isaac y Dios de Jacob, se me apareció diciendo: en verdad he visitado y he visto lo que les hacen en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de esta aflicción, de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo. Más adelante, para no leerlo, vemos las excusas que él le dijo: pero yo soy gago, yo no sé hablar, yo no sé cómo voy a hablar, hasta que el Señor empieza a hacerle entender a Moisés que tenía que atender el llamado, que tenía que ir hacia donde Faraón, que no tenía que tener miedo, que el Señor le dijo: no soy yo el que pongo las palabras en la boca, no soy yo el que realmente le da la lengua al hombre, no soy yo el que realmente le da la voz al hombre. Y le hace entender que no había excusa. Hay momentos en nuestra vida que le ponemos excusa: tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tú crees que lo voy a poder lograr, tú crees que yo voy a lograr esto, yo no puedo, yo esto, lo otro. Y el Señor el día de hoy te dice: no pongas excusa, porque lo que vas a perder el tiempo. Porque cuando ponemos excusa, huimos, como Jonás. Jonás, en ese momento, de lo que estaba huyendo era de la presencia de Dios. Dice la palabra: y Jonás se levantó a Tarsis, porque él estaba huyendo de la presencia de Dios. No huyas del llamado. No huyas de lo que Dios te está haciendo entender ahorita, en este mismo momento, en tu mente. Hay momentos que hay personas que han caído en la cárcel injustamente. Y esa es la forma de Dios llamar la atención, para que entiendan que solamente Dios tiene la solución en su vida. Hay mujeres y hay hombres que han fracasado con miles de relaciones. Y esa es la manera de Dios hacerles entender
que solamente Dios podrá entregarle a esa mujer o ese hombre que realmente Dios tiene para su vida. Hay mujeres o hay hombres, como decir madres o padres, que han pasado por diversas pruebas de enfermedades con sus hijos, y de esa es la manera que Dios está llamando la atención. No es el hijo tuyo, eres tú, que tengo rato llamándote para que entiendas que de esa es la manera que te estoy haciendo entender que tienes un llamado. No huyas, Jonás. No pongas excusas como Moisés. Atiende el llamado, porque mientras más huyas y no atiendas el llamado, vas después más adelante a arrepentirte del todo el tiempo que perdiste. Cuando yo llegué en los caminos de Dios, yo le dije, ¿por qué no atendí rápido? ¿Por qué huí tanto? Yo recuerdo que una amiga estaba buscando de Dios, y en aquel entonces yo estaba muy rebelde ante Dios, y las personas que la visitaban a ella me llamaban y me decían, podemos para darte la palabra de Dios, y siempre le ponía una excusa. Y tú sabes qué era lo que yo decía, qué fastidioso esos evangélicos. No, no, a mí no me gusta, yo creo en Dios a mi manera. Hasta que un día entendí con vara de hierro que tenía que atender el llamado, y pasé por momentos difíciles, toqué a fondo a mi vida, que dije, ¿por qué? ¿Por qué no lo busqué antes? ¿Por qué no atendí esto si a la final algún momento tenía que hacerlo? No huyas, porque si huyes, lo que vas a hacer es atrasar las cosas que puedes estar adelantada o adelantado. Recuerda esto, que Dios ha escuchado el clamor. Dios ha escuchado el clamor de Venezuela. Dios ha escuchado el llanto, y Dios se va a manifestar en su momento, y Dios va a ver, muchas personas, mejor dicho, van a ver la mano de Dios obrar con justicia y en poder en su debido momento, no en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío. Dios lo va a hacer, y el día que Dios lo haga, Dios se va a glorificar, y todo aquel se va a sorprender cómo Dios lo va a hacer. Pero más allá del pueblo, Dios ha escuchado lo que tú has sentido, lo que tú has gemido, de lo que tú cómo te has sentido, de las profundidades de tu corazón, que a veces nosotros decimos a la gente, estoy bien, estoy tranquila, no está pasando nada, pero nuestro corazón está ardiendo en lágrimas, y Dios ha escuchado esas lágrimas que corren por dentro de nuestro corazón, que el Señor sí sabe lo que sentimos por dentro. Y hoy Dios te dice, perdón, he escuchado tu clamor, he escuchado tu llanto, he escuchado tu dolor, he escuchado el gemido de tu corazón. Hoy es para que no, hoy es para que entienda, quiero decir, que no se trata de ti, que se trata de los tuyos, porque a través de ti podrás levantar a los tuyos, y le harás entender que así como Dios te ha levantado a ti y te está levantando a ti, tú podrás hacerles entender que ellos también van a ver la mano de Dios obrar sobre sus vidas. Levanta a atender tu llamado, levanta a ver esa zarza. ¿Por qué no se apaga esa zarza? Que a pesar de la dificultad, de la debilidad y todo lo que has vivido, sigues en pies. Levántate a entender que si la madre se olvida de su hijo cuando nace, aunque ella se olvide, Jehová no se ha olvidado de ti. Dios te bendiga, el Dios de justicia, el Dios como amigo consejero, el Dios que respalda, el Dios que siempre está para con nosotros. Hoy te hace entender, la justicia está en mis manos, el respaldo está en mis manos, el consejo está en mis manos, el abrazo está en mis manos, el consuelo está en mis manos. El Señor te está llamando con brazos y cuerdas de amor. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones.